Iniciamos la charla dentro del Tratado del Paisaje Español sobre el ferrocarril en Navarra. Como hemos visto en otras de las charlas, estas charlas son unas charlas de divulgación. Cualquier persona que sepa la historia de los ferrocarriles ya sabe lo que vamos a contar. Tratamos simplemente de introducir en la apasionante historia del ferrocarril español. Y ahora vamos a tratar el caso de Navarra. Yo siempre pensé que en Navarra el ferrocarril no había sido demasiado temprano, dado que posteriormente el ferrocarril no ha sido muy importante en Navarra. Pero he descubierto que estaba muy equivocado. Fijaros, ya en el año 1853, la Diputación Navarra investiga el trazado de un ferrocarril, junto con ingenieros franceses, que fuese pues, por los pasos históricos del Pirineo Navarro, que fueron los pasos de Roncesvalles, y trataba por el Valle de Larga y llegar a la zona de los Alduides, a la zona de San Juan de Piedeport, para enlazar con Bayona y con los ferrocarriles franceses. Es decir, que Pamplona ya se da cuenta de que las grandes líneas de ferrocarril están ya pensando en Irún, están pensando en Barcelona, y se da cuenta que si quiere tener una conexión con Francia, debe ser ella la que la promueva. Se hace un proyecto con ingenieros franceses y españoles, y ya en 1863 y en el 62 está ya preparado, pero desde Madrid, ya en el año 57, empieza a haber protestas diciendo que es un ferrocarril peligroso porque nos conectaría con el enemigo, que ha sido muchas veces Francia, con la entrada de tropas, y lo ven como un ferrocarril peligroso. Sin embargo, a la vez se está fomentando el ferrocarril de Irún, con lo cual es un tanto extraño. En ese sentido, la Diputación y Pamplona, Navarra, se estaban moviendo para incorporarse a las grandes infraestructuras ferroviarias que estaban empezando a surgir en concesiones. Navarra tiene la suerte de que el Marqués de Salamanca, el que hemos visto ya en los ferrocarriles del Levante, comprando el ferrocarril Aranjuez, promoviendo el asombroso ferrocarril Alicante, creando luego la MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, que había iniciado también los trabajos para ir a Madrid, para alcanzar el Madrid-Zaragoza. Tenemos la suerte de que contamos con ese gran inversor, gran mecenas de los ferrocarriles, que es el Marqués de Salamanca. Y se plantea ya la conexión Pamplona-Zaragoza. Fijaros que estamos hablando de que se empiezan ya las obras y en 1856 se inician ya los trabajos para unir Zaragoza con Pamplona. Fijaros que es una fecha muy temprana, porque, ¿os acordáis de 1848, el ferrocarril de Mataró? Después 1851 el de Aranjuez y el 58 ya los de el asombroso de Alicante. Pero no había más ferrocarriles, estaban en construcción, pero no había conexiones realizadas. Ya en 1856 se inician los trabajos para unir Pamplona con Zaragoza. Pero fijaros que a la vez hay contactos con los inversores aragoneses y catalanes, porque ya se había iniciado, como vimos en el tema catalán, desde la zona de Manresa llegar a Lérida y de allí llegar a Zaragoza. Es decir, que a la vez está planteando la unión Pamplona-Barcelona a través de Zaragoza. Fijaros cuán novedoso es esto. Es la conexión de dos grandes capitales situadas al pie del Pirineo, podríamos considerar Barcelona y Pamplona, a través del Valle del Ebro, lograr una importantísima conexión. Si se hubiera hecho el Pamplona-Francia, habríamos tenido una conexión Mediterráneo-Atlántico al pie del Pirineo por Pamplona. Pero fijaros lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque fijaros que ya en 1860 está llegando a Tafalla y Caparroso, luego va a saltar por fin el Ebro en Castejón, en 1861 ha llegado ya a Tudela y en 1861 a finales va a conectar en Casetas con la línea del Zaragoza-Madrid, que era la línea del Marqués de Salamanca, de MZA, y que había iniciado por los dos extremos la línea, pero que no se acabará hasta 1863. Es decir, que en 1861 se logra conectar Pamplona con Zaragoza. Fijaros que es una fecha muy temprana, una fecha apasionante, porque realmente el ferrocarril había tenido que pasar por el puerto de Carrascal. Había otro proyecto que iba a seguir el Arga por Puente de la Reina. Al final triunfó este, que aparentemente era más sencillo. Y luego el único problema era cruzar el Ebro, un grandioso puente en Castejón. También hay un bellísimo puente en el río Aragón. Pero luego el trayecto en general era un trayecto sencillo. Luego pasa por Tudela, al lado del casco viejo, y no tiene que volver a cruzar el Ebro hasta llegar a Zaragoza. Pero fijaros que en 1861
se había acabado también en esas fechas la llegada del ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, también una fecha asombrosa por lo temprana, y se había instalado en la estación del norte o la estación del Arrabal, mientras que el ferrocarril de Tudela compartía la llegada del ferrocarril de Madrid, que aún estaba sin acabar, en la zona de la estación de Delicias, la zona donde luego hubo que hacer, en 1870, ya hubo que hacer una conexión entre los dos ferrocarriles, porque era un cómodo atravesar Zaragoza, cruzar el Ebro para ir de una estación a la otra. Pero fijaros qué importante es que ya Zaragoza ha quedado unido con Barcelona y ha quedado unido con Pamplona. Son las dos capitales en las que Zaragoza va a estar unida antes que la conexión con Madrid, que va a tardar 2 años después. Fijaros que esto está indicando que en el fondo Navarra, a pesar de que siempre se la asocia al mundo del norte o al mundo vasco, no es así. Navarra realmente su gran potencial lo ha tenido siempre en el Ebro. Potencial humano, potencial económico, potencial agrícola, desde la historia más antigua. Fijaros que al final la línea que ha triunfado es la línea que va a buscar al Ebro en Castejón. Une con Zaragoza, de aquí va a unir con Barcelona, es decir, con todo el mundo mediterráneo, y posteriormente unirá con la meseta. Fijaros que esto refleja muy bien lo que era, de cierta manera, la realidad, lo que la propia geografía permite en Navarra, frente a la complejidad de atravesar el norte. Fijaros que si ahora vemos un mapa de la situación en 1860 de las líneas ferroviarias, que habían empezado en el 48 con la línea Mataró, que aquí los grandes empresarios catalanes de los hermanos Girona habían hecho la línea Granollers, luego se habían atrevido con la línea Tarrasa, se habían atrevido ya con la línea Lérida, en 1860 ya estaba asomando a las grandes llanuras del Segre, y fijaros que también desde Madrid, MZA, el Marqués de Salamanca, está llegando a Calatayud, y había llegado a Alicante en la asombrosa fecha del 58, y en el 59 con los empresarios valencianos habían logrado la conexión con Valencia. Fijaros que ya vimos también que Andalucía había sido muy temprana. Estamos en el año 59 y está unida Córdoba y Sevilla. Pero fijaros que España está aún sin unir, las grandes capitales aún están unidas y ya Pamplona ha empezado, al igual desde otros puntos, también Bilbao había empezado una línea hacia Tudela, que Pamplona en ese sentido es también una de las primeras que inicia las líneas ferroviarias. Fijaros que tras ese ferrocarril vemos que la Compañía Norte había llegado con el Madrid-Irún en 1861, había llegado a la Zabotía, había habido discusiones sobre si esta línea tenía que haber pasado por Bilbao, yo creo que sí, tenía que haber intentado pasar por Bilbao, pero bueno, al final eligieron el camino más sencillo, que era por Vitoria y luego llegar a San Sebastián, que llega a Irún en 1864. Con lo cual, muy pronto el Marqués de Salamanca, que tenía el objetivo de haber llegado a Francia por una línea propia, puesto que esta era su compañía más enemiga, que era Norte, hubiese tenido esa ilusión de haber logrado que esta línea, que podría haber sido al final de MZA, hubiese llegado a Francia al margen de la línea norte para hacer la competencia de norte. A la vista de que esto es imposible, se opta por conectar con la línea de norte en Alsasua y que se logra en 1865. Es decir, que en 1865 se había logrado ya Pamplona unir con la línea de Irún-Madrid y fijaros que también aparece la línea Bilbao-Tudela, que la línea Bilbao-Tudela, promovida primero fue la Diputación, los empresarios riojanos de los vinos de Haro, al final han logrado una línea muy importante, porque en Miranda une con la línea de Irún, con la línea Madrid-Irún, y luego sigue por todo el Valle del Ebro, en una línea fundamental, y llega a Castejón, enlazando con la línea de Pamplona-Zaragoza. Es decir, que en 1863 se logra unir, en principio tenía sido la Unión Tudela, pero era lógico aprovechar que ya el tren había saltado el Ebro en Castejón. Es decir, que fijaros que en esta fecha ya Pamplona está conectada con Irún, con la línea a Madrid, a través de Alsasua, con la línea a Bilbao en Castejón, en 1863, y con la línea a Zaragoza-Barcelona en 1861. Y a la vez ya se ha acabado en el 63 la línea a Madrid con Zaragoza. Es decir, que Pamplona había quedado perfectamente integrada en las grandes líneas nacionales. La línea del Ebro,
la línea de Barcelona, la línea de Madrid y la línea de Irún, que estaba Navarra. Y fijaros que han pasado 150 años desde entonces y en nada ha variado este esquema. Es decir, que realmente, aunque Navarra fue en parte pionera, se quedó absolutamente parada en inversiones, en desarrollos. Luego veremos por qué. Pero fijaros que han pasado 150 años y Navarra sigue con el mismo esquema. Fijaros, por tanto, que en estas fechas, como hemos dicho, ya Pamplona está perfectamente conectada. Y dentro de las pequeñas ciudades de España, pues es de las primeras que logra dos conexiones importantes, ¿no? Porque otras pues están Huescas, seguirá siempre aislada hasta que se logre la conexión a Canfranc. Luego, como veis, ya están trazándose grandes líneas. Aún queda Galicia, Extremadura en parte, pero como veis ya todo el ferrocarril ya va uniendo poquito a poco las ciudades medias. Entonces nos preguntamos, ¿realmente así Navarra quedaba unida a la línea de Alsasua, a la línea de Irún? Solo tenía como problema los desfiladeros de Osquía, luego el trazado es muy fácil por la Barranca o por la Burunda. Podía, desde aquí, desde Alsousa, podía acceder a Madrid a través de Vitoria-Miranda, también podía acceder a Madrid desde la línea Zaragoza-Madrid y también tenía la línea del Ebro, una línea que es una línea muy importante. Es decir, que el único problema que tenía esta línea, que a veces fue el Salto del Ebro, el gran puente de Castejón, lo cierto es que era un trazado bastante sencillo, como luego fue el trazado sencillo del ferrocarril. Es cierto que, alguien puede decir, no, es cierto que Navarra quedaba en un rincón, pero es que eso es inevitable por la propia geografía. Así como en la Edad Media el paso del Pirineo había sido por la zona de Aragón o la zona de Roncesvalles de Navarra, es decir, que había sido por el Pirineo medio. Sin embargo, conforme va decantándose el mundo moderno, todos los caminos se van dirigiendo hacia los extremos del Pirineo, hacia la Junquera, hacia la zona de Irún. Y tanto Navarra como Aragón quedan un poquito mucho aislados de Francia o de Europa, por la propia geografía. Es decir, el mundo moderno, en cierta manera, tiende a las conexiones más fáciles por los bordes del Pirineo. Se podía haber planteado, muchas veces se ha dicho, por qué Pamplona no intentó una línea Jaca-Huesca para llegar a Barcelona e Irún, es decir, los dos extremos, los dos mares, en vez de bajar hasta Zaragoza. Pero la propia geografía pues, ha mostrado que es muy difícil esa conexión. Aún hoy estamos esperando que se acabe la autovía Jaca o Escalérida, una autovía alternativa a la Gran Vía del Ebro. Pero la propia geografía marca prácticamente los únicos corredores posibles. A la vez, como vemos, ya en 1870-1890 ya están acabadas todas las grandes líneas de la geografía española. Veremos aquí siempre un gran vacío, luego lo vamos a ver, que es la cordillera ibérica. Pamplona, como veis, se está conectando por Madrid siempre o por Miranda o por Zaragoza, es decir, no tiene una conexión directa con Madrid. Luego veremos que se intentó a través de Soria, pero todo este territorio va a ser siempre una especie de maldición para el ferrocarril, que impide las conexiones este-oeste peninsulares. Y luego vamos a ver, que es muy bonito, la competencia que se estableció en España entre las dos grandes compañías que fueron Norte y MZA. Andaluces, que era una compañía muy pionera, muy avanzada, muy valiente, podía haber sido la gran tercera compañía, pero cometió algunos errores estratégicos, como dejar que MZA comprara la línea Córdoba-Sevilla, luego compró la Sevilla-Huelva, con lo cual al final MZA, compañía del Marqués de Salamanca, se está decantando por Andalucía y el Mediterráneo. Como veis, cometieron el error, por ejemplo, compraron esta línea para llegar a Francia, una línea importantísima, y sin embargo dejaron que Norte se quedara con la línea Tarragona-Valencia hacia la zona de la Roda en Albacete, ¿no? Hacia la conexión con la línea de Alicante. Y hubo una serie de errores estratégicos que impidieron a MZA controlar absolutamente todo el tráfico del Mediterráneo del Sur. Luego es curioso que esta línea de Pamplona a Zaragoza, Zaragoza-Barcelona, que había fomentado el propio Marqués de Salamanca,
Luego, cuando se le ofreció comprarla, MZA no mostró interés. Y sin embargo, cuando luego esta y esta compañía se habían unido, los ferrocarriles Pamplona-Barcelona, y cuando ya Norte había iniciado las gestiones para ir adquiriendo ese ferrocarril, MZA intentó comprarla, pero ya era un poco tarde. Al final, ¿qué sucedió? Pues que Norte se hizo con todo, de cierta manera, las líneas del norte de España, en competencia con MZA y con algunas contradicciones, como por ejemplo MZA logró llegar hasta Valladolid, pero tenía esto elemento cortado. Si MZA hubiera logrado comprar la línea de Pamplona, Zaragoza y la de Zaragoza-Barcelona, como veis, probablemente habría acabado siendo la gran compañía de España, porque Norte habría quedado muy limitado a la zona de Castilla y de la cornisa cantábrica. Es decir, que MZA probablemente en esa lucha entre las dos compañías hubiese triunfado si hubiese mostrado interés por esta línea. Al final Norte compró esta línea. Eso obligó a MZA a hacer una segunda línea Barcelona por Reus, que será esta famosa línea, y que Barcelona, por suerte, va a tener, gracias a la competencia de estas dos compañías, dos líneas que le llevan a Zaragoza. Y ahora, si vemos los ferrocarriles de vía estrecha en Navarra, vamos a ver que hubo una época de gran iniciativa para estos ferrocarriles de vía estrecha. Recordar que primero Pamplona pensó en un ferrocarril Los Alduides, que enlazaría en San Juan de Piedeport con el ferrocarril a Bayona, que esta operación ya iniciada en el año 53 se truncó por motivos estratégicos, y sin embargo a principios de siglo, fijaros que se van a crear una serie de muy importantes ferrocarriles, todos ellos de vía estrecha. Fijaros, el primero es el de Pamplona-Sangüesa, que empezó con una línea Pamplona a Oiz, donde recogía la madera que venía del Irati, de toda esa zona del Pirineo, de la zona del Pirineo del río Irati, y era un ferrocarril que con un salto de agua en el río Irati, en Aoiz, pasaba a estar electrificado. Es decir, fijaros que aunque la fecha es ya tardía, era un ferrocarril muy completo. Era de vía estrecha y luego se planteó por qué no continuaba hasta Lumbier. Aquí está el atravesar la foz de Lumbier, que es una preciosidad de recorrido, y luego ya atravesada la foz, llegar hasta Sangüesa. Es decir, que al final fue un ferrocarril que unía hasta la que había sido la capital de esta manera de la Navarra Oriental. Incluso se planteó, luego lo veremos, que desde Sangüesa hubiera seguido a Jaca o incluso a la zona de Gea, Zaragoza. Es decir, esta conexión por el norte de España hacia el oriente, que siempre ha estado muy discutida y que la geografía en cierta manera ha impedido realizar. Una gran conexión, esto es, de que no fuera por el Ebro, sino que fuera más al norte. Conexión Pamplona, Huesca, Lérida, que siempre se habló tanto. Bien, esta línea se acabó ya en 1911. A la vez, fijaros que se inicia otra línea que había empezado con una línea minera, la línea del Plazaola, que eran unas minas que conectaban con los ferrocarriles vascos de San Sebastián. Esto se planteó porque no continuaba hasta Pamplona y asombrosamente logra, a través de unos túneles, logra cruzar la cordillera, salvar las enormes desniveles que hay y realiza la asombrosa tarea de, cruzando por las dos hermanas de Irurzun, llegar a Pamplona en 1914. Es una línea realmente asombrosa, porque salva una divisoria, un cantábrico-mediterráneo, por un terreno muy agreste, donde luego se hizo la autovía de Leizarán, de la Pamplona-San Sebastián, y es realmente una línea asombrosa, porque recuerda un poco la que Navarro hubiera querido hacer a Francia, pero que realmente era más sencilla, por la zona de Larga, más sencilla que este recorrido a través de las montañas, del final del Pirineo occidental. Esta línea, en 1914, se acabó y es el ferrocarril del Plazaola. Fijaros que esta línea enlazaba ya en Andoain con la línea de Madrid-Irún, pero claro, como Madrid-Irún era de otro ancho, era ancho nacional y esta era vía estrecha, no podían pasar, sí que podían pasar pasajeros, pero no mercancías ni convoys. Y luego enlazó en Lasarte con el ferrocarril, que ese sí que era de vía estrecha, Bilbao-San Sebastián, que es una línea que al final era muy completa, porque enlazaba con las dos líneas en cierta manera en un punto más cercano que Alsasua, donde enlazaba la línea en ancho nacional. Y luego va a haber otra línea, también nacida de unas minas de la zona de Irún hacia el Darraza, que al final se continuó por todo el río Bidasoa hasta Elizondo. Es un bellísimo valle, quizá los valles cantábricos navarros que vierten al Cantábrico. Y se planteó incluso de Elizondo trazar de cruzar el Pirineo
para llegar a Pamplona, un poco lo que han hecho los túneles de Velate. Pero, por supuesto, la línea se quedó aquí hasta el año 16. Todas estas líneas duraron más o menos unos 40 años, hasta que ya se fueron cerrando. En los años 50 se fueron cerrando todas ellas. También había surgido una línea muy interesante, que era la línea Vitoria-Estella, que se acabó en 1927, que tenía grandes infraestructuras, el viaducto, no sé si había viaductos al cruzar el Ega, que enlazaba hasta Vitoria, y de Vitoria luego enlazaba con Durango y con las líneas a San Sebastián, es decir, que era una línea con unas ciertas pretensiones. E incluso pretendía también haber llegado hacia Lerín. Hubo también un proyecto de un Pamplona a Logroño, cuando se plantean los riojanos la línea Bilbao-Tudela, pero todo esto quedó en cierta manera truncado y también todo acabaría, dura un poquito más, pero son líneas que, como vemos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pues porque realmente las líneas de vía estrecha vimos como en Cataluña tuvieron mucha pujanza, la tuvieron también en Vascongadas, la tuvieron en Asturias. ¿Por qué? Porque eran regiones muy pobladas, con mucha industria, con mucha población obrera que se trasladaba a los centros de trabajo. Eran líneas con muchísimo movimiento. Pero una región agrícola, como era Navarra, con muy poca población, pues estaba claro que no podía mantener estas líneas de vía estrecha que unían en cierta manera pequeños valles, y al no tener tampoco la posible conexión en vía ancha con las grandes líneas nacionales, pues les impedía realmente servir de conexiones entre futuras líneas. Y por lo mismo podríamos decir de las vías del Ebro, es decir, fijaros que hemos visto mucha vitalidad hacia 1900 de líneas de vía estrecha en el norte de Navarra, pero a la vez fijaros que en la ribera había mucha vitalidad ya mucho antes. Fijaros, en 1885 se hace la línea Tudela-Tarazona, en 1888 se hace la línea Cortes-Borja, ambas de vía estrecha, hasta luego pasó a ancho nacional. Existían las líneas de Gea-Zaragoza y también existía una línea de Castejón que iba a Olvega, es decir, que subía a la cordillera ibérica y subía prácticamente a la meseta soriana, que ya en 1915. De todas estas líneas, esta va a ser la línea que en 1940 se pasa a ancho nacional y se lleva hasta Soria. Fijaros que hay unas líneas que se acaban estos años después de la guerra, como pasó también la línea Bilbao-Burgos, pero que no triunfaron. Luego veremos una especie de maldición en la meseta soriana que impide que el ferrocarril logre atravesar la Ibérica. Porque fijaros que esta era una línea directa a Madrid desde Pamplona. Claro, desde Pamplona a Madrid, si Pamplona luego no tenía conexión directa con Francia, pues realmente eran líneas que su misión ya la cumplía, la línea Irún-Vitoria, ¿no? Es decir, que de cierta manera eran líneas que estaban un poco ya condenadas porque ya existían líneas que cumplían esa misión. Fijaros que aquí se plantea si desde Sangüesa se podía haber ido hacia Jaca e incluso por Egea haber llegado a Zaragoza. Es el camino de las antiguas vías romanas que iban a Pamplona. Que fijaros que eran conexiones que en una región más vital, con más población, pues probablemente habrían tenido mucha vida. Pero en una región agrícola, poco poblada, pues estas conexiones tan preciosas, con tanto esfuerzo, pues no llegaron a culminar. Al igual que estas líneas del Valle del Ebro. Vemos el Valle del Ebro siempre ha sido muy vital, ¿no? Que el ferrocarril a veces parece no haberlo entendido así. Entonces tenemos aquí como hay una cierta maldición en la Ibérica. Fijaros que en la cordillera ibérica, al final, tanto para Pamplona, para Logroño, es decir, para toda la zona de Navarra-Rioja, ha sido una barrera tremenda. Fijaros que para conectar con Madrid, la única posibilidad que tienen tanto Logroño como Pamplona es o ir por Vitoria a Miranda y ya por Burgos llegar a Madrid, Burgos-Valladolid o la línea Burgos directa a Madrid, o bien ir hasta Zaragoza. ¿Por qué? Porque todas estas líneas que se crearon, se creó la línea de Castejón-Ágreda, pues al final se llegó a Soria en el año 40, pero fueron líneas que han fracasado. También fracasó la línea Burgos-Soria que conducía al Mediterráneo, es decir, Logroño-Soria, que quiso iniciar la línea, tampoco se pudo hacer. Es decir, que al final la Ibérica, fijaros que incluso hoy ya esta línea se ha cerrado, con lo cual la Ibérica solo es cruzada de cierta manera desde la Brújula, desde los desfiladeros, el puerto de la Brújula, yendo Miranda-Burgos, hasta el llegar al Jalón, por Zaragoza-Calatayud. Es decir, que en muchísimos kilómetros la cordillera ha sido infranqueable para el ferrocarril. Y cuando se ha logrado franquear, ha fracasado
en unos pocos años. Por lo tanto, algo tiene la ibérica, como vemos, que impide esa relación. Pero es que también la impide en dirección este-oeste. Fijaros, el Valladolid-Ariza, que hubiera sido una línea Valladolid-Levante a través del ferrocarril de Teruel, o lo que hemos dicho antes, la línea Soria o Logroño-Soria, o la misma Burgos-Soria, Calatayud, también dirigida a Teruel-Valencia. Todas estas conexiones han quedado siempre truncadas al atravesar la meseta oriental, la zona de Soria. Parece como si aquí hubiera una maldición que impide conectar a Navarra y Rioja con la meseta. Pero también al oeste español, a Oporto, a Galicia, a Valladolid, conectarlas directamente con el mundo del Levante. Es tremenda el fracaso de estas líneas tan importantes, Valladolid-Ariza, que la comprometerá, la línea Santander-Mediterráneo, que nunca se logró acabar, o el central de Aragón. Entonces, vistos los ferrocarriles de vía, los primeros ferrocarriles navarros, tanto de vía ancha como de vía estrecha, nos damos cuenta ya llega el tema del AVE. Y podríamos hablar del centralismo del AVE, porque es cierto, fijaros que el AVE desde que se plantea repite un poco los esquemas borbónicos. Desde Madrid salen grandes radios a los capitales. El primer AVE, que se trazó por motivos políticos, con el Partido Socialista, la unión con Sevilla, otros AVEs que podían tener sentido, el AVE a Barcelona, se ha fomentado, fijaros que han sido siempre líneas radiales partiendo desde Madrid. No se ha planteado ninguna línea que una la periferia española. Por supuesto, ninguna línea que una las pequeñas capitales intermedias de España. Entonces, fijaros que al final el AVE, que está ha primado las grandes capitales, ha primado Andalucía por motivos políticos, tuvo la lucha entre Valencia y Alicante, al final Valencia logró tener su AVE directo. Fijaros que al final las regiones que más protestan, que más, de cierta manera, problemas dan a España, son las que al final tienen el AVE, que es Cataluña, que se queja de que no tiene infraestructuras. La verdad, Cataluña tiene todas sus capitales unidas por el AVE, prácticamente la primera que lo ha logrado después de Andalucía. País Vasco también protesta, pues va a tener todas sus capitales unidas por el AVE. Y sin embargo, las regiones a veces más fieles, como son Navarra, como pues en Rioja, Aragón, quedan siempre olvidadas de las grandes infraestructuras, porque Madrid al final siempre cede a las presiones de los elementos más díscolos, menos solidarios. Entonces, como vemos, Navarra pues no está en la línea de AVE y probablemente sea la última región que tenga el AVE. Y nos planteamos si algún día se podrá plantear una conexión de AVEs cuando las líneas radiales estén colapsadas, o podrá algún día plantearse que desde toda esta antigua vía de la Plata, Salamanca, Zamora, León, uniendo el camino de Santiago y a Burgos, Logroño, Zaragoza, de Zaragoza se uniera con Teruel, es decir, crear un cinturón interno de las ciudades medias españolas y no atender solamente a las radios hacia las grandes capitales, hacia las salidas de la península. En este caso tendríamos una línea muy importante que sería la línea del Valle del Ebro, vía Zaragoza, Logroño, pues una línea importantísima porque une el occidente con el oriente, une el Atlántico con el Mediterráneo. Parece asombroso que esto no se haya planteado. Es decir, ciudades como Oporto, que su conexión con el Mediterráneo, con Valencia, con Barcelona. Pues no, seguimos pensando en las líneas radiales desde Madrid o de las grandes capitales. Y nos podríamos preguntar, dentro del AVE Navarro, ya en su momento uno puede plantearse por qué el ferrocarril en Navarra no tuvo el tirón que podía haber tenido cuando ya estaba conectado con Alsasua. Porque al final la línea de Pamplona de Zaragoza solo tiene sentido realmente para uno que entra desde Francia, que en Alsasua podría conectarse, solo tiene sentido si esta línea sigue hacia Valencia. Lo vimos al hablar de los ferrocarriles valencianos. O sea, la línea de Pamplona-Zaragoza, como alternativa a la línea de Irún, Miranda, hacia Madrid, es difícil porque efectivamente podría ser otra manera de llegar a Madrid, hacia la zona oriental de Madrid, como pasa con muchos camioneros que en Irún deciden qué alternativa van, si van por Navarra
o si van por Castilla, según a qué zona de Madrid atiendan. Si atienden a la zona de Alcalá, a la zona del oriente de Madrid, optan a veces por ir por Navarra. Es decir, que siempre Navarra tiene esa alternativa, pero en el fondo esta línea aparentemente es más directa. Pero esta tiene la virtud de que pasa por Zaragoza, y Zaragoza tiene mucho sentido, no para ir a Barcelona, porque está claro que uno que quiere ir a Barcelona no ha entrado por aquí, sino que ha entrado ya por la zona del oriente del Pirineo, sino que el sentido que tiene esta conexión es Valencia. Si desde Zaragoza hubiera una conexión con Valencia, con el puerto de Valencia, con el Mediterráneo, entonces sí que tiene sentido este ferrocarril navarro. Es decir, de cierta manera, Navarra, el ferrocarril navarro, vive de Aragón, vive de Zaragoza y vive de Valencia. No puede vivir solo de Zaragoza, porque en Zaragoza nos conecta con Barcelona y con Madrid, que tienen ya sus conexiones, pero Valencia no las tiene. Y esta es la línea más directa del levante español hacia el mundo europeo atlántico. Entonces Navarra solo puede vivir bien de esa conexión. Entonces ahora, cuando se plantea el AVE Navarro, pues hay una discusión entre el trazado, que está pensado por Vitoria, el trazado más sencillo, donde enlazaría con la Y vasca, y unos ingenieros navarros de prestigio han propuesto una conexión directa con la línea, casi muy cerca de Irún, con la línea de la Y vasca. ¿Qué está pretendiendo? Está pretendiendo lograr lo que se logró, lo que se intentó antes en el primer ferrocarril, que era una conexión directa de Pamplona con Francia. Por supuesto, ahora no se plantea, sería imposible para el AVE cruzar el Pirineo por aquí, porque además ya todo está preparado para la llegada a Irún. Pero entonces lo que trata es de evitar el paso por Vitoria y enlazar. ¿Por qué? Porque opinan estos ingenieros que una vez que el AVE ha pasado por Vitoria, se dirige inmediatamente a Miranda, hay grandes áreas logísticas en Miranda, y ya es la conexión directa con Madrid. Incluso sería la conexión a través de Miranda por Logroño con Zaragoza. Y ellos opinan que si Navarra lograse esta conexión directa, evitaría el paso por Vitoria, evitaría este rodeo, de cierta manera no utilizaría la Y vasca, sino solo en este tramo final, y tendría una conexión directa de Francia con Zaragoza. Con lo cual, los polígonos logísticos de Pamplona, los grandes polígonos de Zaragoza, tendrían una conexión con Francia. Pero esta conexión, como hemos dicho, es interesante si Zaragoza tiene una conexión con Valencia. Porque si no, en cierta manera llegamos a un fondo de saco, que es muy poderoso como es Zaragoza, pero si le falta la conexión con Valencia, las conexiones con Madrid y Barcelona las realiza el AVE por otros recorridos. Es decir, que en cierta manera este enlace directo tendría sentido si logramos la conexión con Levante, porque si no, este otro enlace es también la conexión con Galicia, es la conexión con Oporto, es la conexión con Valladolid. Es decir, este enlace es un enlace interno de la península, pero en mi opinión también es muy importante. Y aparte, muchas veces Navarra tiene una visión desde Pamplona, cuando realmente el eje del Ebro, o sea, gran parte de la economía navarra está en la Ribera Navarra, donde a la Ribera Navarra le interesa el eje del Ebro. Es decir, que no es incompatible al final que tengamos varias líneas, pero a veces primamos demasiado la visión pamplonesa frente a la visión global de Navarra. Entonces, como vemos, existe esa discusión. Lo que a mí me duele de esta solución es el tener que atravesar la Sierra de Aralar, una sierra casi sagrada para Navarra, para al final depender siempre de la Y vasca en un tramo, y que al final no es una solución autónoma Navarra que pudiera conectar con Francia, sino que dependemos de la Y vasca, y de esta manera nos corta esta relación con Oporto, con el norte de Portugal, con Galicia, con todo el Valladolid, y que esta conexión también es importante. Es un tema sin duda muy interesante a debatir. Entonces, como vemos, esto es lo que yo planteaba, es decir, esa conexión Navarra directa con Irún, en vez de pasar por Vitoria, lo que logra es que no la conexión con Madrid, que estaba siempre muy directa, aunque esta puede efectivamente llegar a las zonas orientales de Madrid, pero sobre todo tiene sentido para la conexión con Valencia. Porque entonces desde el Levante, si uno quiere ir hacia el mundo atlántico, de la zona atlántica europea, va a tener la conexión por Barcelona, pero sería perfecta esta conexión, porque por Madrid, aunque aquí hay grandes áreas logísticas, como veis el rodeo es mucho mayor, que al final, como digo, este gran eje
que daría mucha vida también a Zaragoza, es fundamental. Y es asombroso que nunca se contemple siempre tardíamente. Y hemos visto en la historia de los ferrocarriles españoles como que pocas veces esta conexión ha tenido valor, o se ha valorado. Y es una conexión importantísima. ¿Qué pasa? Que no pasa por Madrid, por eso no se ha valorado. Tampoco atiende a Barcelona, de esta manera. Y al punto vasco tampoco lo recorre. Es decir, que en cierta manera los grandes poderes del Estado no les ha interesado nunca esta conexión. Y si vemos el paso del Pirineo, que ha sido una de las claves siempre en el ferrocarril navarro o la historia de Navarra, siempre ha tenido sus grandes problemas, ¿no? Porque Pamplona lo intentó por los Alduires, no lo logró. Zaragoza al final lo logró por Canfranc, pero ¿qué sucede? Sucede que en Francia, aparte del gran centralismo de París, donde siempre Toulouse ha sido como una ciudad condenada, tiene también el sistema central, que es una zona montañosa, que en cierta manera decanta Francia hacia el oriente, a través del Ródano, y hacia el occidente, hacia la zona de Burdeos. Es decir, que en cierta manera la propia geografía, la propia historia, donde Toulouse siempre ha sido rebelde a París, ha hecho que toda esta zona de Francia quedase un tanto aislado de las grandes vías de comunicación. Y eso ha supuesto que tanto Aragón como Navarra han quedado aisladas de las conexiones con Europa. Entonces, como vemos, en cierta manera el Pirineo y la propia historia aísla a Navarra y Aragón de las conexiones con Europa. Por eso es tan difícil plantear estos grandes tráficos a través de Canfranc o a través del Pirineo navarro. Por eso siempre esos intentos de conexiones, aunque se hayan logrado, no han tenido mucho éxito. Solamente cuando quede colapsado la entrada de ferrocarril por Irún y por la zona de la Junquera, cuando queden colapsados los dos extremos, probablemente entonces se plantee Europa tener la gran conexión Toulouse-Zaragoza a través de Canfranc. Y como vemos, lo que en cierta manera ya hemos dicho antes, ¿no? el interés de este enlace directo con Pamplona, Zaragoza, solo puede ser justificado por la conexión con Valencia. Y como vemos, existe una conexión oeste-este, que es la que hemos comentado antes. Es decir, dado que el nudo de Madrid ya recibe todas las llegadas desde el sur y desde Lisboa y desde el sureste español, va a ser el norte el que va a echar siempre en falta, todo el mundo desde Oporto hacia Valladolid, va a echar en falta una conexión con el oriente, con el Mediterráneo. ¿Por dónde se planteó siempre esa conexión? Fue el famoso Valladolid-Ariza, que unía con Calatayud, que fracasó. Fue en las conexiones también Burgos, a través de Soria, Burgos-Mediterráneo, que fracasaron. Y tenemos la conexión Miranda-Logroño-Zaragoza, que va a ser prácticamente la importantísima conexión entre todo este mundo occidental y atlántico, donde está la mayor industria de Portugal, toda la zona de Oporto, va a dar sentido a este importantísimo corredor de Miranda, Logroño, Zaragoza, que desde aquí nos uniría con Barcelona y nos uniría con el Levante si se llega a hacer la conexión Zaragoza-Valencia. Entonces, como vemos, Pamplona siempre va a quedar, en cierta manera, en ese fondo de saco, que solo una conexión Pamplona-Huesca-Lérida, en cierta manera, quizá no tenga mucho sentido, porque no son áreas industriales, no son áreas muy pobladas, teniendo esta otra conexión o teniendo la conexión Zaragoza-Pamplona directa. Pero Navarra tendrá siempre el Ebro, la conexión del Ebro, como uno de los puntales también de su conexión ferroviaria. Es decir, que como vemos, de cierta manera la geografía y la historia siempre marca que Pamplona es, de cierta manera, un final, un fondo de saco, que quizá muy tangencialmente puede lograr los grandes recorridos del Levante, porque de cierta manera la historia ha decidido que el Pirineo se va a atravesar siempre por sus extremos. Como he dicho, la historia ha marcado que el Pirineo siga siendo una gran frontera. Muchas gracias.